En esta tercera parte de la conferencia 406 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, nos vamos a centrar ya en todas esas noticias que no suelen ser muy agradables a excepción de alguna. Y vamos a tener una cuarta parte además. Tendrá que ver ya con temas vaticanos. Pero hoy vamos a lo que vamos. Damos inicio a esta conferencia con las últimas incorporaciones, que no os las pondremos todas de carretilla seguidas, sino alternándolas, poniéndolas en cada lugar. Primero esta, que tendría que ver con lo que hemos presentado en las dos primeras partes. Hungría apoya el plan de paz chino para Ucrania. Esperamos que pueda servir de base para las negociaciones sobre cómo lograr la paz en nuestra región, dijo el canciller húngaro. Pues son los únicos que acreditan esto, ¿eh? Los demás de Europa para nada quieren ese tratado de paz chino. Una vez más que vemos que Hungría está en un bando que sí, está dentro de la Unión Europea y de la OTAN, sí, pero ya veis en qué margen juega para estar más en el otro lado. Bueno, en fin, que cada uno mira por sus intereses en estos países, evidentemente, pero también hay unos que se supeditan más a ciertos poderes. En fin, que problemas por todas partes. Y atención a esta noticia, tiene que ver con arqueología y ha sido muy, pero que muy significativa. Descubren un camino de piedra con 7000 años de antigüedad bajo el Mediterráneo. El hallazgo se encuentra bajo las aguas de la isla Córcula, una de las más bonitas de Croacia. Evidentemente, que tenga 7000 años es imposible porque el mundo 6000 los tiene, pero no 7000. Pero con esto que denota que una de dos, o realmente es antediluviana toda esta cuestión, o es justo postdiluviana, por la cantidad de años que calculan que puede llegar a tener. ¿Y qué es lo que han encontrado? Pues es interesante porque mirad lo que nos cuentan. Después de un intenso trabajo de exploraciones arqueológicas submarinas, los investigadores de la Universidad de Zadar encontraron un sorprendente hallazgo en el sitio neolítico sumergido de Soline. Los científicos descubrieron, oculto bajo el mar, los restos de un antiguo camino de piedra que antaño conectaba el asentamiento prehistórico hundido de la cultura Var con la costa de la isla Córcula, señala la universidad en un comunicado. Según explican, estas placas de piedra cuidadosamente apiladas formaban parte de una vía de comunicación de 4 metros de ancho que unía una isla creada artificialmente con la costa. Bueno, ya solo con esto es para pensar. A ver, si nos dicen que eran así, del neolítico, primitivos, que parecían más monos que personas y ese tipo de cosas, piensas, anda, pues sí que eran listos y potentes físicamente para hacer todo esto. Crear una isla artificial. Bueno, pues las cosas, desde luego, para la evolución es un problema tras otro con todo lo que se va hallando. Una vez más, o creemos en la creación y datación bíblica, o vamos más perdidos. Increíble, ¿eh? Bueno, pero ya sabéis, siempre tienen que ir buscando nuevas teorías para ir enlazando las cosas que no les cuadran. Y alguna de ellas ha salido últimamente que desde luego no os la voy a mostrar hoy aquí, pero es para decir qué disparates uno tras otro para explicar la cuestión evolutiva.
Bueno, igual os la incluyo en la próxima conferencia. Pero una vez más, interesante, se encuentran cosas súper antiguas de antaño que nos hace pensar si todo esto era antediluviano o justo postdiluviano y después pasó lo que pasó con el alzamiento del mar. Dice, además, tras realizar un análisis de radiocarbono a la madera preservada, se ha revelado que todo el asentamiento se remonta alrededor del año 4900 a.C., es decir, a casi 7000 años de antigüedad. Recordad que sobre el tema del carbono 14, cuando ya está sobre los 5 o 6000 años, se dispara y puede decir cualquier cosa, ¿eh? Pero bien, ya veis que por tema de datación se aproxima bastante a lo que sabemos y hemos mostrado tantas veces en cuestión arqueológica que tiene que ver con antediluvianos. Bien, dicho todo esto, vamos a centrarnos en crisis. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos 0,25% más y ya se sitúan en niveles de 2007. Pero no es el único lugar. El Banco Central Europeo levanta el pie del acelerador y sube los tipos 0,25 puntos, aunque no da tregua a los hipotecados. Y dicen que parece ser que ya se detendrá este tipo de subidas de tipos de interés, pero aún no es seguro. Advierten que más de 2000 bancos de Estados Unidos son potencialmente insolventes. Pues puede ser una cadena y cracks de bancos uno tras otro. En fin, la situación de crisis que seguirá y ya veis, cuando no es por una cosa es por otra. Y ahora noticias para Europa. Empezamos por Portugal. Una discusión por palomas mensajeras acaba en tiroteo. Un hombre mata a 3 personas en Setúbal y se quita la vida. Y eso por palomas mensajeras. En Lituania, vigilará sus fronteras con voluntarios armados que podrán usar la violencia para expulsar a los inmigrantes. Y mirad qué nos cuentan. Las políticas de rechazo a la inmigración están cobrando fuerza en Europa. Ha ocurrido en la Hungría de Víctor Orbán y con el aplauso general de los ciudadanos. Una vez más, Hungría en el foco de atención aquí. En Reino Unido, Rishi Sunak no ha frenado sus planes de enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda. Y la Italia de la ultraderechista Giorgia Meloni ha declarado recientemente el estado de emergencia migratoria. A esa tendencia se suma ahora Lituania. Su Parlamento aprobó el pasado martes unas enmiendas a su ley de fronteras estatales y su protección que legalizan la detención de migrantes y las devoluciones en caliente en su territorio fronterizo con Bielorrusia. Ambos países tienen 680 kilómetros de frontera, de los cuales 550 están vallados. La reforma de la ley implica la violación de los derechos humanos. Pero así se van aplicando todas estas cosas lugar tras lugar. Y en Serbia, tiroteo en Belgrado. Un adolescente mata a 9 personas en su escuela, 8 alumnos y un guardia de seguridad. Y esto a veces pensamos que solo pasa en según qué lugar, ¿eh? Pues no, ya veis, no importa el continente. Y ahora unas noticias interesantes en ciencia y tecnología, que evidentemente, como nos decía el texto, todo esto iría a más en el tiempo del fin, pero sobre todo recordad que hace también referencia al texto bíblico, por encima de todo, al conocimiento profético para el tiempo final. Pero evidentemente la ciencia, tal como la conocemos, tampoco se va a quedar corta. Nueva e innovadora inteligencia artificial es capaz de, entre comillas, leer los pensamientos de las personas. La decodificación es posible a partir de imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional, sin la necesidad de recurrir a implantes quirúrgicos. Un equipo de científicos de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, ha desarrollado un innovador sistema basado en la inteligencia artificial que es capaz de decodificar los pensamientos de las personas y podría ser usado por quienes están o estén mentalmente conscientes, pero que tengan dificultades para hablar, como por ejemplo los afectados por derrames cerebrales. La nueva inteligencia artificial, denominada decodificador semántico, permite reconstruir la idea general de la historia que una persona escucha o imagina que cuenta en silencio en un flujo continuo de texto. Esto es posible a partir de imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional
es decir, sin la necesidad de insertar implantes quirúrgicos, según el estudio publicado en la revista científica Nature Neuroscience este lunes. Para esto, los participantes necesitan pasar hasta 15 horas acostados en un escáner de resonancia magnética, estar perfectamente quietos y concentrarse en las historias que escuchen. Para un método no invasivo, este es un verdadero avance en comparación con lo que se ha hecho antes, que generalmente son palabras sueltas u oraciones cortas, dijo Alexander Hutt, uno de los autores de la investigación, en referencia al sistema, una tecnología que en cierta medida se basa en un modelo de lenguaje transformador similar a los que impulsan ChatGPT de OpenAI, o sea, de inteligencia artificial. Asevera además que el resultado de la inteligencia artificial no es una transcripción literal, sino que ha sido diseñado de tal manera que traduzca la esencia de lo que el participante dice o piensa, aunque de manera imperfecta. Por ejemplo, en los experimentos, los pensamientos de un participante que escuchaba a un orador decir «aún no tengo mi licencia de conducir», la inteligencia artificial los tradujo como «ella ni siquiera ha comenzado a aprender a conducir todavía». Hay un poco de variante, ¿eh? Asimismo, se señala que aproximadamente la mitad de las veces, cuando el decodificador ha sido entrenado para monitorear la actividad cerebral, la tecnología produce un texto que se asemeja mucho, y a veces con precisión, a los significados previstos de las palabras originales. Bueno, pues es interesante, ¿eh? Ya vamos viendo cómo cada vez más se están consiguiendo unos logros que parecían inverosímiles hace un tiempo, como esto. Crean la primera piel electrónica inteligente para que los robots sientan como humanos. Tenemos microcanales formados por metales líquidos que conducen la respuesta de los diferentes sensores electrodos a un procesador, el cual controla la recolección de señales procedentes de la piel electrónica. Cada vez todo suena más a Terminator, ¿eh? Y mira por dónde el perro robot de Boston Dynamics se une al club ChatGPT. Spot habla gracias a esta inteligencia artificial. Sí, pues ya le han acoplado esto también al bichito en cuestión. Va progresando por todos los niveles. Y mirad esta noticia. El hombre más rico de Hong Kong respalda a la empresa que desafía la inteligencia artificial con un cerebro cyborg. O sea, va más allá aún. Cortical Labs buscará con el financiamiento comercializar su chip de computadora biológico y llevarlo hasta las farmacéuticas y a las compañías tecnológicas que exploran con redes neuronales. Li Ka-shing, el hombre más rico de Hong Kong y una de las personas más influyentes de Asia, ha decidido respaldar con capital a Cortical Labs, la empresa emergente de biotecnología que está detrás de la creación de un chip con neuronas humanas que aprende más rápido que la inteligencia artificial. Impresionante, ¿eh? La compañía australiana informó a finales del mes pasado que había recaudado 10 millones de dólares durante una ronda de financiación liderada por Horizons Ventures, el brazo de inversión privada de Li Ka-shing. Aunque el empresario de 94 años se retiró de su cargo como presidente del conglomerado multinacional, CK Hutchison Holdings, y la promotora inmobiliaria CK Asset Holdings, sigue siendo el asesor principal, y tiene 94 años. Su patrimonio neto estimado es de 38.000 millones de dólares, y la revista Forbes lo ubica en el puesto 33 de los más ricos del mundo. Cortical Labs buscará con el financiamiento comercializar su chip de computadora biológico y llevarlo hasta las farmacéuticas, que buscan un reemplazo a las pruebas con animales y a las compañías tecnológicas que exploran con redes neuronales. Su sistema, apodado DishBrain, consiste en una placa de Petri con células cerebrales cultivadas encima de una matriz de microelectrodos capaces de estimularlas y detectar las señales. Este cerebro cyborg, como lo llama el jefe del proyecto, Brett Kagan, llamó la atención del director de tecnología de Amazon, Werner Vogel, quien visitó las instalaciones de Cortical Labs en enero, luego de que la compañía llamara la atención de los medios el año pasado.
En octubre de 2022, uno de sus equipos científicos logró enseñar a Dish Brain a jugar al videojuego Pong y publicar sus conclusiones en la revista Neuron. ¡Qué avances, eh! Si creíamos que la inteligencia artificial ya era el colmo, pues no. Aún, además, se añade esto, redes neuronales y con cuestión humana, ¿eh? Vaya cosas. Sigamos. Ahora noticias un poco distintas ya, como alguna que hemos visto antes, pero ahora en Latinoamérica. Empezamos por Ecuador. Un ataque armado deja varios muertos y heridos en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Y en México acribillan a 2 niñas y a su familia durante el Día del Niño. Sí, fueron 2 niñas de 7 y 11 años y además su madre y su abuela. Asesinan a tiros a 5 miembros de una familia dentro de una casa, también en México. Y en Brasil, 5 muertos y varios heridos deja ola de violencia en la reserva indígena Yanomami. Un inspector de la Policía Civil de Brasil mata a tiros a 4 colegas dentro de una comisaría. En Haití, matan y queman a otros 5 presuntos pandilleros. La espiral de violencia deja más de 1.400 muertos desde que comenzó el año, también en Haití. Y en Colombia, atención a esto, congresistas rezan el rosario para pedir a la Virgen María que proteja Colombia. Sí, ¿y qué día? Pues el día famoso de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Es una iniciativa que han hecho un grupo de parlamentarios en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes de Colombia. Y allí, ¿qué hicieron? Rezaron el rosario. Oramos por nuestro país, por los congresistas, por el gobierno y todos los servidores públicos, para que trabajen con sabiduría y sensatez por el bien de nuestra nación. A ti, Madre, te entregamos todo, escribió en su cuenta de Twitter el representante Luis Miguel López Aristazábal. Bueno, ya lo veis, hay un peso potente de religión católica también ahí dentro. ¿Y a quién ofrece en Colombia? Porque el artículo es más largo, pues a la Virgen María. Y no solo Colombia, sino el mundo entero, ¿eh? ¿Nos recuerda lo que está haciendo el Papa? Claro que sí, evidentemente. ¿Con buena intención lo hacen? Parece que sí, pero una vez más, con un desenfoque absoluto de dónde deben dirigir en verdad sus peticiones. En vez de hacérselas al Señor, lo hacen a Semiramis, porque Virgen María no es, porque está muerta y hasta que no venga Cristo no resucita. Como siempre, el culto babilónico puesto disfrazado de cristianismo. Y ya hablaremos de todo ello en los misterios de Babilonia, si Dios quiere. Una noticia para esos días, como en los días de Noé, los de Lot. Ya sabéis todo lo que pasaba, ¿no? Y cómo terminó todo. Pues inteligencia artificial crea lista negra con la que persiguen a los que denuncien la ideología LGBT y todo lo demás, incluyendo comunidades religiosas. La inteligencia artificial sigue dando de qué hablar con respecto a su uso, para bien o para mal. Esta vez se conoció que existe una parte de ese sistema el cual fomenta la persecución de todos aquellos que están en contra de la ideología de género y la comunidad LGBT y todas las otras siglas que queráis detrás. En solo 2 semanas ha incluido a más de 40.000 cuentas y la cifra seguirá aumentando, asegura Evangélico Digital. Bueno, sería toda una caza de brujas, ¿eh? Pero en sentido que de brujas poco. Pero es lo que hay. En fin, ya veis también para qué sirven ciertas tecnologías. Ahora vamos por accidentes. Apartado ahora para accidentes. Mueren 4 personas al chocar 2 ultraligeros en Barcelona. Al menos 18 muertos al precipitarse un autobús por un barranco en México. 12 personas se queman vivas en un trágico accidente de tráfico en Turquía. El choque entre un tráiler y un minivan deja al menos 27 muertos en México. Más desgracias, 5 muertos tras una explosión en una planta química en China. Casi nada, ¿eh? Pues todo esto estaba previsto que pasaría cada vez más al fin de los tiempos. Está pasando. Pero atención a esta noticia sobre pestes. Ya sabéis que han dicho que ya se ha acabado la pandemia de COVID-19 oficialmente, también lo de la viruela del mono, y ahora dicen que muchas muertes atribuidas a la COVID-19
las causó en realidad una neumonía secundaria asociada a las intubaciones. Mirad que de todo esto se llegó a hablar, que las intubaciones no siempre podían favorecer, sino que podían hacer que se terminara muy mal. Pues ya veis, por lo que están diciendo ahora, por aquí va el tema también. La infección bacteriana secundaria del pulmón, comúnmente conocida como neumonía, fue extremadamente frecuente en pacientes con COVID-19, pues afectó casi a la mitad de aquellos que requirieron apoyo de ventilación mecánica. El aprendizaje automático, aplicado a los historiales médicos, ha revelado que esta patología ha sido clave en la mortalidad en los contagiados por el coronavirus, según han publicado científicos de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Illinois en la revista Journal of Clinical Investigation. Tal fue la incidencia de estas neumonías secundarias que su tasa de mortalidad puede superar incluso la de la COVID, de acuerdo con los resultados del trabajo. Nuestro estudio subraya la importancia de prevenir, buscar y tratar de forma agresiva la neumonía bacteriana secundaria en pacientes críticos, afirma el doctor Benjamin Singer, autor principal del estudio catedrático Lawrence Hicks de Medicina Pulmonar en Northwestern Medicine. Quienes se curaron de su neumonía secundaria tenían más probabilidades de vivir, mientras que aquellos cuya neumonía no se resolvió tenían más de morir, afirma Singer, especialista en cuidados pulmonares y críticos. Nuestros datos sugerían que la mortalidad relacionada con el virus en sí es relativamente baja. Pero otras cosas que ocurren durante la estancia en la UCI, como la neumonía bacteriana secundaria, la compensan, añade. Los investigadores también hallaron pruebas de que la enfermedad desencadenada por el coronavirus no provoca la tormenta de citoquinas, una inflamación abrumadora que provoca un fallo orgánico en los pulmones, los riñones, el cerebro y otros órganos, que con frecuencia se piensa que causa la muerte, de acuerdo con Singer. En fin, ¿ya veis qué datos están saliendo ahora con este tipo de investigaciones? Bueno, pues el caso es que por una cosa u otra, ¿cuántos no han muerto en todo ello? Y ahora tema de naufragios. El de una lancha en Indonesia deja al menos 11 muertos y 9 desaparecidos. El de un barco con niños causa al menos 21 muertos en la India. Y ahora sobre lluvias e inundaciones, ascienden a 127 los muertos por las lluvias torrenciales en Ruanda. Las inundaciones en el Congo causan 400 muertos. Y sobre terremotos, un potente terremoto sacude el centro de Japón y deja al menos un muerto. Sobre incendios, evacúan a más de 24.000 personas por los incendios forestales en Canadá. Situación crítica por incendios forestales en una provincia rusa de los Urales, afectadas 33.000 hectáreas o más. Un incendio en una mina causa al menos 27 muertos en Perú. Al menos 6 muertos y más de 10 heridos por incendios forestales en Rusia. Al menos 6 muertos en un incendio en un hotel en Nueva Zelanda. Y sobre tormentas de arena, pues en una autopista de Estados Unidos provoca varios accidentes en cadena y deja al menos 6 muertos. Tornados, pues 2 muertos y 10 heridos en un posible tornado en Texas. Ciclón, el ciclón Mocha deja al menos 5 fallecidos y decenas de miles de desplazados en la costa de Birmania. Casi nada, Y esto es lo más estridente dentro de noticias de este tipo que os he mostrado, pero claro, hay muchísimas más. ¿Cuántas personas no mueren prácticamente a diario por este tipo de situaciones? Y que sí, podemos decir, bueno, es que esto es normal que pase, hay mucha gente en el mundo y aún es demasiado poco lo que pasa, pero es que esto va aumentando y esto no va a parar. ¿Y por qué? Algunos se preguntarán, pues porque no existe Dios o porque Dios es malo y no se plantean el porqué de las cosas verdaderamente. Si no sabéis de qué va esto, mirad los estudios bíblicos que hemos presentado y veréis el porqué de todo ello, porque la explicación está. Y ahora algunas noticias más para algún otro tipo de país, concretamente Pakistán, en Asia, al menos 7 muertos en un tiroteo en una escuela. Y todo tiene que ver con tensiones entre sunitas y chiitas. En Túnez, en África,
un tiroteo en una sinagoga deja al menos 3 muertos y varios heridos. Y en Estados Unidos, un tiroteo en Filadelfia deja 3 muertos y un herido. Tiroteo en una vivienda en Estados Unidos deja 5 muertos. En Texas, encuentran los cuerpos de 7 personas en una vivienda en Oklahoma, Estados Unidos. Al menos 4 personas mueren en Estados Unidos en una serie de tiroteos registrados en Georgia. Tiroteo masivo en un centro comercial de Texas deja múltiples muertos y heridos. 7 muertos tras un atropello intencional frente a un albergue de inmigrantes en Texas. Estados Unidos lleva camino de batir el récord anual de tiroteos. Ya van 199 en 2023. ¿Y estamos en qué mes? En el de mayo, ¿eh? No queda nada aún. Al menos 3 muertos y varios heridos en un tiroteo en Nuevo México. Bueno, ya aparece el Far West por todos lados, ¿eh? Bueno, damos un salto de noticias y ahora vamos a control. Y vamos a ver un vídeo. Cómo en China ya se están haciendo esa implementación de pagos con la mano. Bien, pues ya habéis visto, se pone la mano y se paga automáticamente. Todo va evolucionando, ¿eh? Todo lo que implica es que cada vez más el dinero en metálico, adiós muy buenas, se acabó. Tarjetas, pues también. Y así, al final, todo tiene que depender de lo que esté en tu cuerpo. En este caso no necesitas chip, pero en otros casos sí. Recordad lo que va a pasar al fin del tiempo. Todo será en plan electrónico. ¿Por qué? Porque así habrá el control sobre toda tu cuenta. Y por tanto, si no vas en consonancia con las leyes que te dictaminen, ya sabes lo que te va a pasar. Se te corta el grifo del dinero electrónico y se te acabó. Ya no tendrás vida social. No podrás comprar, no podrás vender, no podrás hacer prácticamente nada. Y eso es lo que espera el pueblo de Dios, que sea fiel al sábado, porque todo esto irá asociado a la ley dominical. Y todo va llegando. Noticia para extraterrestres. El primer mensaje extraterrestre podría llegar a la Tierra en 2029. Las emisiones de nuestras grandes antenas de comunicaciones ya han llegado a otras estrellas. Si alguien las ha escuchado, podría haber pronto una respuesta. Fijaos que cada vez van apareciendo más noticias de este tipo y que evidentemente ya denotan que sí, no va a faltar mucho tiempo para que algo así acontezca, porque Satanás va a aparecer y antes vendrán sus demonios también. ¿Y cómo se irán mostrando? Pues para algo han trabajado nuestra mente con tantos años de anticipación sobre el tema extraterrestre. Todo va a llegar. Y lo profetizado se cumplirá, y la confusión será máxima sobre la tierra, porque la verdad quedará totalmente desechada, y se aceptará todo lo que el diablo imponga, y sabe muy bien cómo hacerlo, paso a paso. Y una noticia para el lado oscuro, muy curiosa. Bueno, una no, 2. Empezamos por esta. Brujo que construye templo satánico hace limpia a canciller de México. ¿Lo harán para ganar votos, para ensalzarse en poder o por qué lo harán o por qué lo creen? El caso es que se meten de lleno en toda esta cuestión. Enrique Marten, quien se autodenomina brujo y es conocido por construir un templo satánico en el estado mexicano de Veracruz, realizó una limpia para que el actual canciller de México, Marcelo Ebrard, sea mandatario de este hermoso país. O sea, ¿ya veis para qué? En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, Marten se ve sacudiendo un atado de plantas sobre el cuerpo de Ebrard, al tiempo que pide que éste quede liberado de todo mal, malestar, intranquilidad, que la energía positiva del universo recaiga sobre él en todo momento. Pues lo que le va a recaer sobre él en todo momento va a ser la puerta dimensional que ha abierto a los demonios, eso sí. Ebrard es el actual secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es considerado además uno de los posibles candidatos a la presidencia de México en las elecciones de 2024. Bueno, ya vimos que precisamente Andrés Manuel López Obrador tampoco se queda corto en estos menesteres, ¿eh? De larga trayectoria política, fue el jefe del gobierno de entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, cuando se despenalizó el aborto libre a pedido hasta las 12 semanas de gestación en la capital mexicana.
Marten también le entregó al canciller mexicano un talismán que le aseguró es de protección, aunque muchos símbolos son confusos porque piensan que es negativo. Y aquí veis la imagen. Bueno, pues como está pasando tantas veces, los políticos, ¿dónde se ponen? En cuestiones de espiritismo y creyendo que así van a quedar también. Es lo que hay, señores. Mirad el vídeo, breve, pero miradlo. Pues bien, ya veis que en verdad no solo le sacó el polvo por encima con estas plantitas, sino que lo que hace es entrarle todo lo que quiere a su cuerpo, a su mente, y él en principio no se dará ni cuenta, pero con eso se está sometiendo a un poder diabólico. Y es interesante porque esto además ha aparecido en un medio católico, que ellos también se plantean si esto abre puertas a los demonios. Es interesante porque se lo plantean así, pero después dan la solución que a quien hay que recurrir es a la Virgen, a los santos y todo eso, que también es espiritismo. Con lo cual, por un lado o por el otro, el diablo, ya ves, te pilla seguro. Si te apartas de la verdad, listo estás. Descubren en México un túnel con motivos satánicos usado para robar combustible. Las autoridades recuperaron 38.000 litros de hidrocarburo. Pues bien, en las imágenes entran en esa cueva con unas luces y aparece en un momento dado esto que veis aquí, un Bafumet, y con útiles delante suyo como ofrendas. Interesante, ¿eh? Mira por dónde también esto va relacionado con adoración satánica. Uf, qué cosas, ¿eh? Pues vaya cómo está México también. En fin, estos nos ponen aquí un altar con distintos tipos de ofrendas y motivos satánicos, claro, cómo no. Y ahora ya finalizando, noticias para Israel. Ya sabéis que la situación está siendo súper tensa, bombardeos entre un bando y otro en frontera, es un no parar. Ahora parece que se han calmado un poco porque parece que Israel ha cumplido sus propósitos en estos 6 días de ataques y demás, eliminando a yihadistas. Pues mirad, un palestino de 17 años muere en un enfrentamiento armado en Jericó, otros 6 resultaron heridos. Esto era el 1 de mayo. Y de Paraguay aparece esto: el pro-israelí Santiago Peña es el nuevo presidente. El representante del Partido Colorado había prometido mudar la embajada paraguaya a Jerusalén. Bueno, ya vemos cómo van saliendo no pro-israelíes, sino pro-sionistas, deberían decir, ¿eh? Fuerzas israelíes, era el 4 de mayo, eliminan a los terroristas que asesinaron a 3 mujeres de la familia Di. Soldado israelí acuchillado en Jubara. La terrorista fue abatida a balazos. Y el día 4 también aparecía esto: el premio Friends of Zion fue entregado a Robert Jeffress, uno de los líderes evangélicos más importantes a nivel global. Y mirad qué nos llegan a decir. Jeffress visitó el Centro y Museo Amigos de Sion en Jerusalén, en el que se realizó un evento en su honor. Robert Jeffress trabaja como pastor evangelista en el sur de Estados Unidos. Se desempeña como pastor en la primera iglesia bautista en la ciudad de Dallas, en Texas, que tiene 16.000 fieles. Casi nada, ¿eh? Pero además participa en programas de radio y televisión. También publicó libros y participa activamente en política en el marco del Partido Republicano. El premio Amigos de Sion es una iniciativa que fue impulsada por Shimon Peres, expresidente de Israel y el primer presidente internacional de la organización Friends of Zion. Todos los años se entrega este premio a distintos líderes mundiales que lucharon o apoyaron a Israel en el plano internacional. En el pasado lo recibieron George Bush, el príncipe Alberto II de Mónaco y Donald Trump, entre otros. Interesante. Alguien de la monarquía también, y este de Mónaco. Algún día hablaremos en profundidad sobre el tema de las realezas, de las monarquías europeas, porque ya vimos algo con todo el tema de más que una coronación, dedicado a esa toma de corona de Carlos III de Inglaterra, ¿eh? Pero eso aún no es nada, mucho más mostraremos si Dios quiere. Ya veis a qué van vinculados, lo vimos con Carlos III, ¿no? Y ahora lo vemos también con Alberto II de Mónaco.
sionismo. En su discurso de recibimiento, Jeffreys agradeció a Mike Evans, el fundador del premio Friends of Zion. Además, se mostró emocionado con el reconocimiento. Estoy absolutamente abrumado por recibir este prestigioso premio. Estaba en el Salón Oval con el presidente Trump cuando él recibió el premio. Hablé con Mike Pence anoche y él envía sus saludos. Pence me dijo que para él también este fue el momento más alto de su carrera, afirmó el pastor. Ya veis, todos los de primera línea en consonancia con quién van, ¿eh? Jeffreys expresó además su deseo de que Estados Unidos continúe estando del lado de Israel como aliado. La Biblia nos muestra que el que esté del lado de Israel estará siempre del lado de la historia. Y aún más importante, en el lado correcto junto a Dios, argumentó el pastor en su discurso. Aún no se han enterado que la nación del pueblo judío quedó desechada cuando crucificaron a Cristo. Aún no se han enterado, no quieren enterarse. Y siguen aplicando los textos del Antiguo Testamento al Israel moderno que fue hecho por sociedades secretas y porque al Vaticano le interesa para finalmente hacer algo allí. El tercer templo de Jerusalén y posicionarse en ese lugar mandando. Y aparecer Satanás haciéndose pasar por Cristo desde allí, engañando a todos y diciendo que eso será casa de oración para todos los pueblos y que el que haga eso pues tendrá la bendición divina. Qué triste, ¿eh? Por no indagar o no querer indagar cuántos caen en esa confusión. Bueno, pues de todo eso, si Dios quiere, también seguiremos hablando cuando entremos más en temas de sociedades secretas y temas vaticanos, porque hay tanto por mostrar. 2 palestinos son asesinados a tiros en una redada israelí en Cisjordania. Al menos 15 muertos en un nuevo ataque israelí contra la Franja de Gaza. Ataque ejemplar de Israel contra terroristas. No debe pasar desapercibido el ataque defensivo y preciso de Israel sobre Gaza que eliminó a 3 cabecillas y peligrosos terroristas de la Yihad Islámica Palestina, obediente a Irán, que Irán además dice que seguirá apoyando a todo ello hasta terminar con el Estado de Israel. Una persona murió en Rehoboth por un cohete lanzado por terroristas desde Gaza. 2 terroristas palestinos abatidos durante un allanamiento en Cisjordania. Terrorista palestino muere tras intentar apuñalar a oficiales israelíes en Cisjordania. Ya veis que todo el titular evidentemente denota que es de un medio israelí, porque si fuera del otro lado dirían que no son terroristas sino libertadores y mártires y no sé qué. Pero el caso es que así está la situación. Y peor será, eso está claro, peor será. Y si no sabéis de qué va, mirad los temas de Gog y Magog y veréis hasta dónde va a llegar todo. Y bien, nosotros terminamos aquí esta tercera parte con una cita de Ellen White, extraída de Eventos del Tiempo Final y que debe hacernos pensar y mucho, porque va en sintonía con las otras citas que os he mostrado en las 2 partes anteriores. Manuscrito 37 del 30 de mayo de 1909. El pueblo remanente de Dios debe estar formado por personas convertidas. La presentación de este mensaje debe resultar en la conversión y santificación de las almas. Debemos sentir el poder del Espíritu de Dios en este movimiento. Este es un mensaje maravilloso y concluyente. Significa todo para el que lo recibe y debe ser proclamado con un fuerte clamor. Por tanto, el mensaje del 4.º ángel de Apocalipsis 18. A eso hace referencia. Debemos tener una verdadera confianza inquebrantable de que este mensaje irá hacia adelante con importancia creciente hasta el fin del tiempo. Porque no lo va a parar nadie, señores, no lo va a parar nadie. Sí, pero ¿qué hace falta? Que este pueblo remanente de Dios, ¿cómo debe ser? Convertido y santificado. Sí, sí, y así se debe presentar el mensaje. Y además, sentir el poder del Espíritu de Dios en este movimiento. Interesante lo que nos dice, este es un mensaje maravilloso, esto es evidente, y concluyente, concluye, acaba, termina, porque es el clímax del mensaje, llega hasta el fin. Y concluyente, acertado. Y lo que nos dice también es totalmente cierto. Significa todo para el que lo recibe y debe ser proclamado con un fuerte clamor.
Si así es, ¿cuántos testimonios no recibimos de que la persona que ve el mensaje y lo acepta de corazón, para él eso es el todo? Y claro que es el todo, es el cambio de vida, a lo que Dios quiere en verdad que seamos. Y en consecuencia, pues se sigue proclamando ese mensaje a otros, y con un fuerte clamor. Y claro que es eso, el todo para el que lo recibe, porque es conseguir la vida eterna en Cristo, ¿eh? Así de claro. Y el que lo deseche, todo lo contrario. Sí, por tanto, confianza inquebrantable de que este mensaje irá hacia adelante, sin lugar a dudas, y crecerá hasta el fin del tiempo. Aún no hemos visto apenas nada de lo que hará el Espíritu Santo con el mensaje del cuarto ángel. Va a crecer exponencialmente hasta llenar el mundo entero, y Dios tendrá los suyos recogidos ahí, en el pueblo del tercer Elías. Ese será el auténtico pueblo remanente de Dios. Y ya veis, ¿quién lo predica, no? ¿Quiénes lo estamos predicando? Por tanto, uníos al pueblo auténtico de Dios, a este remanente, a este residuo que quedó de la Iglesia adventista dando el mensaje certero y que fue echado de ahí porque el mensaje allí dentro fue rechazado. Y por eso debemos seguir dando este mensaje, porque la promesa de Dios está clara. Y la profetisa del Señor, que era adventista, sabía lo que iba a pasar entre las filas de la Iglesia adventista al fin de los tiempos, que habría un mensaje que allí surgiría y que de allí llegaría a todo el mundo, pero que sería rechazado en la propia Iglesia, en la propia denominación adventista. Por eso es un llamado a salir de Babilonia a todo aquel que lo oye, esté donde esté, porque la Iglesia adventista se ha convertido en la hermana de la caída Babilonia, tal como dijo Lenguay que corría el peligro. Y es un hecho. Y todos aquellos del resto del mundo que para nada han estado en la Iglesia adventista deben salir también de Babilonia, de la confusión, porque se juegan la vida eterna. Os jugáis la vida eterna. Y la promesa de Dios es que el mensaje triunfará. Con o sin nosotros triunfará, pero oremos para llegar a ser de los 144.000, los que estarán vivos cuando Cristo regrese. Maranata 2031. Dios os bendiga.